Buena gente, bienvenidos al tercer episodio de Saber y Hacer. Estoy probando distintos ángulos. Este me gustó bastante, aunque esté la ventana, como que siento que está bien porque se ven mis manos, se ve el libro. No me gusta que no esté de frente, pero más o menos va bastante mejor que el anterior, que estaba de frente, pero era medio incómodo. Igual no estaba mal. Hoy vamos a hablar del libro de Santiago Lazzati, El pensamiento crítico, libro el cual está muy relacionado con el libro de La falsa ilusión del éxito de Daniel Kahneman, que fue el que tratamos en el episodio anterior. El libro de pensamiento, Lazzati básicamente es, bueno, recibido de la UBA, de contador público, asesor en management, tiene también capacitación en lo que, o sea, está capacitado en lo que es el área de administración, es una persona que da conferencias, que trabaja como consultor, que tiene su propia consultoría, trabajó en Deloitte, trabajó también en el exterior del país, o sea, es una persona que entiende y comprende bastante lo que es el mundo empresarial y más que nada cómo mejorar en lo que es la comunicación y en lo que es también, en este caso, el pensar y el actuar, para que no nos dominen siempre las emociones y los impulsos. Bueno, obviamente como primer medida o como primer parte, ¿qué es el pensamiento crítico? Básicamente el pensamiento crítico habla e indaga sobre pensar mejor y sobre analizar, no sobre o extra analizar las cosas, sino en analizar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno va a hacer. Hoy en día es muy importante el pensamiento crítico, básicamente porque tenemos un mundo que corre tan rápido y que, como siempre decimos, viaja a tanta velocidad que necesitamos de este pensar mejor. ¿Por qué? Porque hoy casi muy pocas personas se paran a pensar, básicamente, ¿no? Se paran la pelota, por así decirlo, cada vez menos personas. Yo tampoco me meto en esa bolsa de los que paran la pelota, intento hacerlo, pero hay una realidad que muchas veces es complicado. No vamos a negarlo tampoco, ¿no? Que es complejo decir que hoy quiero sentarme y estar mirando el techo viendo qué me pasa. No es normal hoy en día, antes sí, porque no había todos los puntos de entretenimiento y todos los puntos de distracción que tenemos hoy. Hoy venimos, agarramos el celu, bueno, justo yo lo quería agarrar, pero si no es el celu es la computadora que la tengo acá enfrente, si no es la computadora es la tele que tiene Netflix, y si no es la tele es Spotify, como que todo el tiempo estamos metidos en algo. Nunca estamos sentados en una silla, acostados, sin dormir, sino con la cabeza mirando al techo. No, estamos siempre activos. Y eso, mal o bien, hace que no pensemos con objetividad. Otra cosa que quiero recalcar es que pensar críticamente no es criticar. O sea, no es voy a criticarte y voy a insultarte o voy a defenestrar tu idea. No, es analizar con objetividad. Es evaluar las hipótesis y las diferentes opciones que uno tiene antes de elegir lo que uno va a hacer. Y hoy en día, como decíamos recién, es una ventaja competitiva en el mundo laboral. O sea, Santiago Lazzati arma este libro pensando en el mundo laboral actual. Básicamente porque las competencias más importantes hoy son la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. O sea, son una de las 10 más importantes evaluadas por el Economic Forum Group. De las 10, 3 son esas que toca la SATI y algunas más también, como por ejemplo comunicación, como por ejemplo manejo de emociones, inteligencia emocional, manejo de grupo, liderazgo, que también están dentro de este libro. ¿Cómo se entrena? Básicamente la SATI dice y expone que el pensamiento crítico no es algo con lo que se nace, como todo en la vida. En definitiva, muy pocas cosas son con las que se nace. Lo único debería ser muy probablemente la genética, pero después uno puede entrenar y capacitar todo lo que uno quiera aprender y aplicar. Y esto se entrena. Y en este libro, obviamente, habla sobre cómo entrenarlo,
cómo aceptar los grises, cómo pensar mejor, cómo tomarnos esas pausas, cómo dialogar también, porque es muy importante la parte comunicacional, la parte lingüística, qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, a quién decírselo, qué preguntas nos tenemos que plantear a la hora de intentar pensar un proyecto, a la hora de intentar indagar en una idea, a la hora de intentar resolver un problema y tomar una decisión. Son procesos, son preguntas que no solamente tienen que estar voy a sacar los anteojos 2 segundos. Son procesos, son preguntas que no solamente tienen que estar bien formuladas, sino también tienen que estar bien dirigidas. Así que ahí tenemos una de las primeras patas de esto, de que básicamente uno puede entrenar al pensamiento crítico. Podemos tener una buena base, pero después la tenemos que seguir acrecentando, porque uno siempre tiene sesgo, porque uno siempre tiene ego, y esos son diferentes factores que, por ejemplo, dañan el pensamiento crítico, porque si nosotros no entendemos cuáles son nuestros sesgos, que era algo de lo que hablaba el otro libro de la falsa ilusión del éxito, que tocamos mucho de estos sesgos, si no los entendemos, no vamos a entender tampoco, básicamente, cómo es que reaccionamos ante tales situaciones. Entonces, también intentar comprender un poco esto, ¿no? Conocernos a nosotros y conocer nuestro entorno nos ayuda a pensar mejor. Tenemos diferentes tipos de enfoques. Tenemos enfoques integradores, donde tenemos el enfoque sistémico, que es el enfoque que apunta al todo, donde nos plantea esto de dejar de ver el árbol y empezar a ver el bosque, donde nos plantea esto de una situación más holística. Por ejemplo, vos estás haciendo una venta, esa venta que uno está haciendo, muchas veces por ahí nos pasa que queremos resolver un problema en ese momento de esa venta y empezamos a romper otros otros factores dentro de ese mismo sistema y por esa venta se empiezan a perder otras. Por ejemplo, tenés una venta que tenés que hacer un envío ahora. Está bien, vos tenés que hablar con el de la logística, el de la logística tiene que muy probablemente reemplazar otros envíos para hacer el envío de esa venta y ves cómo una modificación empieza a afectar en otros lados y ninguno de los dos se puso a pensar, che, y si en realidad no hacemos esta venta o la intentamos organizar para otro momento del día o la hacemos a última hora pero no reemplazamos las otras que ya las teníamos porque la gente se va a enojar, bueno, todo eso se conecta. Entonces uno tiene que estar y entender que cuando empezás a modificar, a mejorar o a intentar cambiar algo, este árbol, intentar entender que este árbol que uno está modificando es parte de otro sistema, es parte de algo más grande y que también muy probablemente ese algo más grande se vea afectado. Hay que entender la situación, hay que entender los contextos y hay que entender que no somos todos iguales, ni nosotros ni las empresas. ¿Por qué voy a esto? Porque lo que una empresa le funcionó y le salió bien, aunque sea del mismo rubro, no le va a funcionar igual a tu empresa, porque si no, todos, tipo, bueno, che, a ver qué hizo Elon Musk, hacemos lo que hizo Elon Musk, vamos a ser millonarios. Y muy probablemente no sea así, porque los contextos son distintos. Hasta el mismo Elon Musk, en otro contexto, haciendo lo mismo, no le iría igual de bien. ¿Me explico? Porque es un tema de contextos. Hay que entender que es un tema de personas, de emociones, de situaciones, de política, de macroeconomía, de microeconomía. O sea, todo lo que nosotros querramos hacer o querramos aplicar tiene que ser analizando nuestro contexto. Con nuestras opciones, con nuestra sabiduría, con lo que nosotros sabemos, con las herramientas que tenemos, bueno, en base a eso, analizar cuál va a ser la herramienta que mejores resultados me dé en mi contexto. Tenemos que tener una combinación de alternativas. No tenemos que cerrarnos a, che, bueno, esto es lo único que tenemos, esto es lo único que hay y nadie puede opinar sobre lo que está en la mesa. No. Bueno, a ver, pongamos las cartas en la mesa y barajemos opciones. Veamos cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más fácil, cuál es más difícil. Porque tampoco a veces es
hagámosla más difícil porque es la que más tiempo lleva. No, hay muchas veces es hagámosla más fácil porque es la que menos tiempo lleva, la que menos recursos nos necesita de nosotros, la que menos, entonces, plata de inversión necesita. Yo siempre por ahí lo llevo mucho al negocio porque es lo más tangible a la hora de hablar de estos tipos de cosas, pero se puede llevar a un montón de áreas. Me explico, al área de decidir qué examen rendís la semana que viene, si rendís el examen A o el examen B. Bueno, evalúa las opciones. Podés rendir los dos, podés rendir uno solo, podés rendir el de A, podés rendir el de B. ¿Por qué rendís el de A? ¿Por qué rendís el de B? ¿Cómo rendís A? ¿Cómo rendís B? Y ahí empezás a analizar en el por qué y en el cómo, empezás a meterte. Eso es algo que está dentro del libro. Cuando haces la pregunta de por qué y cómo, empezás a desarrollar el tema y empezás a indagar y a encontrar la solución del problema. Después tenemos el equilibrio entre el pensar y el hacer. ¿Por qué habla del equilibrio entre el pensar y el hacer? Porque uno no puede hacer todo el tiempo y uno puede hacer sin saber o sin pensar lo que está haciendo porque te la vas a terminar poniendo. Y uno tampoco puede pensar todo el tiempo, porque también ahí tenemos algo que hablamos en el episodio anterior, esto de el estancamiento. Tiene un nombre, ¿no? No me acuerdo el nombre bien específico de la teoría, pero es un síntoma psicológico de gente que piensa demasiado lo que va a hacer y termina sin hacer nada y quedándose en el mismo lugar que antes. Y eso muchas veces no sirve porque yo, por ejemplo, estoy en mi pieza y yo no soy una persona que sepa hacer un podcast. Es una realidad, yo soy una persona que está en la pieza y digo, che, tengo herramientas, tengo micrófono, tengo celular que graba bien, tengo mi pieza para hacerlo, tengo libros, tengo el conocimiento, tengo una computadora, o sea, tengo muchas herramientas como para decir, bueno, puedo empezar. Obviamente, los primeros no van a ser los mejores. De acá a 5 años, de acá a un año, de acá a 5 episodios, voy a ver una mejora. No por ahí en la cámara, no en el micrófono, pero por ahí en 5 episodios veo una mejora en cómo hablo yo, cómo me expreso, cómo me comunico con ustedes detrás de la pantalla o detrás del audio si es que lo están escuchando por Spotify. Entonces, a lo que voy es, uno tiene que entender que ese equilibrio es lo que te lleva a mejorar, porque si no, nos vamos a terminar estancando o nos vamos a terminar chocando contra una pared. Después otro enfoque integrador es la conocidísima ley de Pareto de falacia, esto de el 80% de los esfuerzos generan, el 20% de los esfuerzos generan el 80% de los ingresos. No es tan así, pero sí esto por ahí llevarlo a seamos eficientes y eficaces. Enfoquémonos en lo que nos da resultado de la manera más eficiente posible, porque los recursos son limitados y los resultados y los deseos de las personas, nuestros y de nuestros jefes, siempre son ilimitados. Entonces nosotros tenemos que, ya cuando entramos a trabajar en algún lugar, entiendan que lo que le van a exigir siempre es más. Y que a veces ustedes, como líderes, como trabajadores, o como dueños, o como gerentes, tienen que decir, che, no hay más. Esto es, ahora es esto. ¿Y quién te dice ahora es esto? Indicadores. Si vos hace un año tenés la misma demanda, ¿qué vas a decir? Che, ¿hay más demanda? Sí, por ahí vos estás en gestión hotelera, pero vos tenés tu hotel, que está tu hotel en una ciudad. Entonces hay que ver, che, bueno, el turismo de la ciudad creció, no creció. El Estado está impulsando a la ciudad, no la está impulsando. Hay más eventos, hay más atracciones para el turista, o va a quedar en esto y ya no es más que esto. Porque a veces a uno lo exigen porque la exigencia es ilimitada, pero los recursos son limitados porque las habitaciones del hotel son limitadas. La gente que existe en la zona que pueda llegar a ir al hotel es limitada. La gente que viaja a la zona es limitada. La competencia, hay competencia, entonces todos se pelean por algo limitado. Pero ahora, la exigencia es ilimitada. La exigencia tuya, la de tu jefe, la del dueño de la empresa, la del gerente del hotel, es ilimitada, porque todos consideramos que algo es ilimitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que dice Pareto, que es algo muy cierto, o sea, no,
como dije, no es tan cierto porque es difícil de aplicar y no es tan así, pero es algo más ambiguo de, bueno, hay un 80% de esfuerzo que normalmente lo ponemos en otra cosa que no nos da resultados. Mi caso, editar. Me harta editar. Siento que editar no sirve. Y lo veo reflejado. Hay reels que se pegan de gente que no están editados un corno. Y por ahí yo estoy 1 hora, 2 horas editando 10 reels para la semana, que tampoco le meto tanta edición, pero por ahí le hago más edición y no tiene ninguna visita. Ahí yo, ¿sabes por qué lo hago? Yo lo sé y lo sigo haciendo porque a mí me gusta que en las empresas que por ahí yo manejo, o que hoy en día es una sola, pero que yo le hago las redes sociales, me gusta que esa empresa se vea bien. No me gusta que se vea como el culo, todo un reel mal editado, no. A mí me gusta que entre la gente y diga, che, mirá, se ve bien. Tipo, se ve bien, es entretenido, qué sé yo, tiene transiciones en el video, se entiende lo que se comunica. Entonces, lo enfoco para otro lado, no lo enfoco para el lado de quiero más visualizaciones. Porque si quiero más visualizaciones, listo, subí 35 millones de videos más todos los días, grabemos el mismo video 10 veces, subimos 10 videos por día y en algunos se va a pegar. Es un tema de proporcionalidad, bueno, o probabilidad, bueno, pero yo no lo busco desde ese lado. Después tenemos los benchmarking dentro de los enfoques integradores también, que los benchmarking básicamente es evaluar las comparativas con otras empresas, qué está haciendo la competencia. Yo por ahí doy el ejemplo de qué campañas publicitarias hacen, conocer por ahí, si podés, cuánto invierten en esas publicidades, cómo las realizan, pero más que nada para compararte en base a ciertos indicadores, cómo lo estás haciendo vos y ver también quién tiene mejor resultado y qué podés aplicar de esa empresa vos, en tu empresa, de tu mismo rubro, qué podés aplicar, obviamente entendiendo tu situación, tu contexto y tus posibilidades, porque si la empresa hace videos con una preproducción de $200.000, pues por ahí no la vas a poder hacer. Pero bueno, fíjate cómo lo hacen y por ahí podés empezar a, che, bueno, podemos enfocarnos por acá porque vemos que el resultado está por acá. Digo, es es otro enfoque más para ayudarnos a entender los contextos. Ahora, algo muy importante, ¿esto se puede aplicar en pymes? Obvio que se puede aplicar en pymes. No es que solamente se va a poder aplicar en una empresa multimillonaria grande, no. Las pymes es lo que más le va a servir esto, porque la pyme tiene algo que es que la toma de decisiones está al ras. La toma de decisión de la pyme es una llamada, un mensajito, eso. Entonces vos tenés a tu jefe que está a 3 minutos de contactarse con vos. No sé si se comprende a lo que quiero llegar, la rapidez. Ahora, si la pyme siempre toma decisiones impulsivas, obviamente se la va a poner. Ahora, si la pyme intenta aplicar estos conceptos para la toma de decisiones, muy probablemente pueda sacar mucha más ventaja, porque las decisiones tienen que estar fundamentadas, no justificadas porque, esta decisión se toma porque soy el dueño o el jefe, no. Tiene que estar fundamentada en diferentes tipos de variables y diferentes tipos de factores para los cuales uno analiza, tiene que haber un análisis previo a la hora de tomar una decisión. Entonces, nosotros tenemos el proceso de diagnosticar el problema, evaluar las diferentes alternativas, comunicar, que es algo muy importante, quién va a ser el que haga la solución del problema y cómo se va a hacer, y el accionar, o sea, un plan de acción del problema, de la solución del problema. Diagnóstico del problema es lisa y llanamente decir, bueno, sentarnos y ver qué hay que mejorar, por qué hay que mejorarlo, cuándo hay que mejorarlo, cómo hay que mejorarlo. Evaluar las diferentes alternativas es, bueno, equipo, díganme para ustedes cómo solucionamos este problema. Me explico, me parece más desde el lado del cómo, ¿no? Desde el lado de denme las diferentes ideas, participemos entre todos. Para eso hay que tener un estilo participativo y no un estilo directivo de liderazgo. Entonces nosotros tenemos que integrar para que nos ayudemos entre todos a resolver de la mejor manera el problema. Y cuando se evalúe la mejor alternativa
y se diga, bueno, se va a poner en práctica este plan de acción para que esta alternativa o esta idea de la solución se pueda llevar a cabo, uno tiene que comunicarlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Me explico? ¿Con qué herramientas lo vas a hacer? Porque si nosotros, muchas veces esto se baja, porque muchas veces el diagnóstico del problema es bastante sencillo. La evaluación de las alternativas, todos más o menos en una empresa y más en una pyme saben básicamente cuáles son los problemas y cuáles son las formas de solucionarlo. Bueno, eso es muy importante también. Intentar, en la evaluación de los problemas, una recomendación, intenten que las ideas para solucionar el problema sean distintas a las que siempre se usan, porque si no vamos a caer siempre en lo mismo. Si ustedes tienen una metodología, perfecto, sigan usándola, y si les sirve, y si cuando tienen un problema lo solucionan, genial. Ahora, intenten a veces abrir la cabeza, porque al fin y al cabo el pensamiento crítico es esto, es intentar entender que hay otras formas, y que hay otras ideas, y que hay grises dentro del mundo, que no es todo blanco o negro, es blanco y negro y grises, para que les den una idea. Entonces, cuando evaluamos las alternativas, escuchemos diferentes opciones y hasta si las opciones siempre son las mismas, intentemos pensar otras opciones. Che, muchachos, hoy no vamos a resolver esto de esta manera. No, pero no. Intentemos pensar otra manera de resolverlo. A ver qué sale. A ver qué se nos ocurre. Porque dentro de eso muy probablemente haya otras variables u otras formas que son más eficientes, que son más eficaces y que antes no se habían ni planteado. Y después esto sí de comunicar efectivamente, la comunicación efectiva de decírselo y que la otra persona y que el receptor del mensaje lo entienda. Por favor, que lo entienda, porque si no lo entiende es al pedo todo lo que se hizo previamente, porque no lo va a saber hacer. Es tan sencillo como eso. Y cuando se hace la acción, lógicamente, evaluar los resultados de la acción para ver qué podemos mejorar. Esto de mejora continua. Hay que evitar las decisiones compulsivas. Todo este proceso nos ayuda a eso. Compulsivas, impulsivas. Y usar el design thinking para las diferentes tomas de decisiones. Tenemos que utilizar el design thinking. Tuve que leer un poco porque obviamente no me puedo acordar de todo. Tenemos que utilizar el design thinking para intentar comprender, observar y empatizar a la hora de examinar la problemática, de idear, prototipar y testear desarrollos de curso de acción e implementar. Es decir, tenemos que intentar aplicar ciertas metodologías para que la solución que encontremos sea la más ideal de todas. Y después, por último, tenemos también dentro de esto de procesos divergentes y convergentes, entender que estos procesos divergentes y convergentes son dos tipos de procesos. El divergente, como dice el libro, es el que se va expandiendo el caudal de información de ideas que se incorpora al proceso, aumentándose explícita o tácitamente la gama de alternativas consecuentes. En esta instancia todo suma, incorporar y analizar información y generar ideas, y el convergente es donde se va depurando y descartando ciertas alternativas y concentrando la atención en otras hasta llegar a una sola elección. En este proceso se da más una evaluación de alternativas y concluir acerca de la alternativa preferible. ¿Para qué les digo todo esto? Para que entiendan por ahí o intentarles dar una mano en lo que es, lógicamente, la puesta en práctica y la aplicación en las pymes. Todo esto, cuando uno lo va a aplicar, cuando uno va a hablar con el equipo de trabajo, cuando uno va a hablar o con quien sea, ¿no? Cuando uno va a tomar una decisión que tenés que tomarla en pareja, que tenés que tomarla con tus amigos. Che, chicos, ¿a dónde nos vamos de viaje? Che, chicos, tengo este presupuesto. Che, chicos, ¿cuál es su presupuesto? O, che, amor, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? Cuando uno pregunta, siempre tiene que hacerlo con curiosidad e intentar que no sea con una soberbia o con un ego. Quiero darles un ejemplo, porque no, de algo que no es lo mismo preguntar de una manera o de otra. Porque no es lo mismo quizá preguntarle. Vos pensás siempre que la otra persona está a la defensiva. Para mí siempre uno cuando va a preguntar, la otra persona va a estar a la defensiva. Porque va a estar esperando un ataque desde nuestro lado.
más cuando por ahí nos conocen o más cuando por ahí somos de atacar o de preguntar más filoso. Entonces, por ejemplo, si nosotros preguntamos a un amigo, vamos a irnos de viaje y le vamos a preguntar a nuestro amigo, che, ¿cuál es tu presupuesto? Dale. ¿Me entendés? Diciéndoselo de una mala manera, de una manera soberbia, sabiendo que, hasta por ahí sabiendo que el presupuesto de él no es el más alto, si uno le va a preguntar desde ese lado, se va a sentir atacado. Entonces, muy probablemente reaccione y no razone. Y está todo su derecho, porque si vos lo estás atacando, va a defenderse. Entonces, cuando preguntamos, obviamente a tu amigo, decirle como quieras, a mí eso me importa, porque yo también con mis amigos nos cagamos a puteadas, pero cuando preguntamos en un equipo de trabajo y entendemos los contextos de cada persona, intentemos ser mucho más curiosos y mucho más empáticos con la otra persona, porque muy probablemente del otro lado vamos a tener una mejor respuesta. Lo que tenemos que evitar, básicamente, o lo que tenemos, sí, es esto. Lo que tenemos que evitar es no ser narcisistas. Hoy en día se habla mucho del narcisismo. Ahora, ¿cuál es el típico ser narcisista? El que no acepta otras ideas, el que no acepta los errores que comete, la persona que te utiliza básicamente cuando le servís y te descarta cuando no le servís. La persona narcisista es la que no pregunta cuando va a tomar una decisión, o el líder narcisista. Después, obviamente, tenemos muchas características de las personas narcisistas o los líderes narcisistas. Esto de no aceptar las diferentes opiniones, no evaluar diferentes alternativas, no entender los contextos, obligar a las personas a hacer las cosas, no preguntar cómo se sienten. Bueno, eso es ser narcisista. Después hay ciertos factores que algunos tendremos, otros no tendremos. Yo me considero que algunos factores tengo, pero que siempre uno intenta resolverlos de la mejor manera. O sea, decir, che, bueno, a ver, yo estoy en la pinturería, soy gerente de marketing, por ende. Y yo por ahí quiero aplicar cierta publicidad y uno no tiende a preguntar, che, ¿qué opinan de esta publicidad o qué opinan si hacemos de otra manera? Porque entiende que a veces la gente o los otros empleados no saben de Facebook Ads. ¿Me explico? Entonces, a veces uno también tiene que entender, che, bueno, quién sabe y quién no, a quién le puedo preguntar y a quién no. Porque, no, o sea, si yo le pregunto a los chicos, che, ¿qué estrategia de Facebook Ads podemos utilizar? Me van a decir, no sé, Martín, no tengo ni idea, eso sabes vos. Ahora sí, por ahí a veces debatimos, bueno, qué descuento hacemos, a qué producto, por qué a este producto y no a otro. O muchas veces debatimos, che, chico, bueno, denme una idea para hacer un reel. Bueno, no, hacemos esto al otro, entonces ahí empezás a integrar desde otro lado. ¿Me explico? O muchas veces por ahí, che, bueno, podemos traer un producto nuevo. ¿Qué producto nuevo traemos? ¿Por qué traemos un nuevo producto? ¿Lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿A quién se lo vamos a comprar? Entonces, desde ese lado, la pregunta es mucho más certera a quién se la estás haciendo. Porque yo no le puedo preguntar a un jugador de vóley cómo definir un penal, para que se dé una idea. Y lo que sí, muy importante, la humildad como base de liderazgo. Los líderes humildes son los líderes que dejan participar a los demás, los líderes que entienden los contextos, es lo opuesto al narcisismo. Los líderes que entienden los contextos, los líderes que no te sobreexigen constantemente para que obtengas tus resultados, sino que te ayudan y que son una palanca para que vos crezcas personalmente y dentro de la empresa. Los líderes que no se ponen constantemente como digamos, sí, como primera línea o como lo más importante de la empresa, sino que lo más importante para ellos es el grupo y es el equipo. Entonces, un poco de esto de cuando uno pregunta, que dentro del pensamiento crítico las preguntas son lo más importantes porque tenemos que preguntar más que responder, cuando uno pregunta, intentar preguntar con humildad, intentar preguntar con curiosidad. Para preguntar y para comunicar, lo que siempre vamos a necesitar es el lenguaje. Mientras más lenguaje tengamos, mejor, porque vamos a poder comunicar mejor, porque vamos a básicamente no, digamos,
no repetir siempre las mismas palabras, no condicionar, porque el lenguaje lo que nos hace y la forma en la que nosotros comunicamos condiciona las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, cuando uno tiene una mejor comunicación interna con uno mismo, va a poder tener también una mejor comunicación externa con los demás. Entonces, intentemos conocernos a nosotros mismos, esto que hablábamos de conozcamos nuestros sesgos, por ejemplo, un sesgo de siempre cuando vamos a comunicar una decisión, aunque haya sido analizada entre todos, la comunicamos de manera directiva. Che, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto. Bueno, por ahí a veces intentar cambiar eso y decir, bueno, vos querés hacer esto, sí, no. Vos querés hacer esto, sí, no. Vos querés hacer esto, sí, no. Entonces, a lo que voy es esto de entender cómo nosotros nos solemos manejar para intentar cambiar y mejorar. Porque muchas veces lo que uno piensa es que como nos va bien, no tenemos que cambiar. Y no, en realidad, como nos va bien, no tenemos que mejorar o no tenemos que cambiar. Como nos va bien, tenemos que aprovechar para que nos vaya mejor. Y la manera de que nos vaya mejor es pensar de manera lógica, pensar críticamente, analizarnos internamente e intentar aplicarlo en lo externo. La psicología dio muchas herramientas para el pensamiento crítico. ¿Por qué dio muchas herramientas? Porque definió las distorsiones cognitivas, es decir, los sesgos, las creencias irracionales que uno tiene, definió la disonancia cognitiva, definió la inteligencia emocional y definió también los tipos de personalidad que existen. No vamos a hablar de todos los tipos de personalidad, no vamos a hablar de todas las distorsiones cognitivas. Lo que más me interesa acá es intentar entender, primero, que uno tiene que tener una escucha activa y mejorar emocionalmente. O sea, para comprendernos a nosotros mismos y para comprender al otro. Si vos te levantaste ya cruzado y tuviste un mal día y no vas a ir a hablarle a tu jefe de un aumento salarial. ¿Por qué? Porque si te dice que no, muy probablemente lo vas a terminar cagando a puteadas. Pero por ahí no es culpa de tu jefe, por ahí tu jefe te dice, mira, no, porque ahora no, y por ahí en 2 meses, y en 2 meses, bueno, lo charlamos de nuevo y vamos y vemos cómo lo podemos dar forma. Y no te dijo que no, pero vos ya por ahí fuiste, ya cruzado, le dijiste, che, que un aumento, dale, dámelo, qué sé yo, y lo terminaste cagando a puteadas y terminaste ganándote un problema más que una solución. Entonces, esto de entendernos a nosotros y entender los contextos, lo mismo. Si vos ves a tu jefe que está en un día que hay 1.000 millones de tareas para hacer y está dando vueltas de acá para allá, no vayas a preguntarle si te da el aumento ese día porque te va a sacar del culo. ¿Me explico? Entonces tampoco busquemos que nos digan que no. Busquemos que nos digan que sí. Y para que nos digan que sí, tiene que haber unas ciertas variables unidas. Si todos los días almuerzan todos juntos y vos sabés que cuando almuerzan o cuando toman un café están todos más distendidos, ahí por ahí, che, jefe, podemos hablar de algo. Che, Robertito, podemos hablar de algo. Mirá, siento que estoy laburando mucho, que estoy laburando bien. La verdad que me gustaría tener un aumento. Entonces por ahí tu jefe ahí se lo toma más ameno. Aunque sea por ahí sea un cascarudo, testarudo, perdón, no cascarudo. Un testarudo, se lo va a tomar mejor en ese momento que cuando está laburando a pleno a las 9 de la mañana. Eso de inteligencia emocional está bueno. Y después algo que está bueno es esto de las creencias irracionales. ¿Qué son las creencias irracionales? Que siempre hay una racionalidad en las ideas. O sea, entendamos que siempre hay una racionalidad en el mundo. El mundo no es como nosotros creemos que es. Y tampoco va a ser como nosotros queremos que sea. Pero ahora, quiero darles los ejemplos que están acá porque son ejemplos muy clarificadores del tema. A ver si lo encuentro. Sí, acá lo voy a encontrar. Acá atrás tiene que estar. Por ejemplo, la idea irracional que da acá es, por ejemplo, la primera dice, es una necesidad imperiosa ser amado y aprobado por cada persona significativa de nuestro entorno por todas nuestras acciones. Y la idea racional, ¿cuál sería? Es importante concentrarse en el propio respeto,
en buscar aprobaciones con fines prácticos y en amar en vez de ser amado. ¿Ven cómo cambia la situación? Otra idea irracional. Siempre se debe ser absolutamente competente, inteligente y ambicioso en todos los aspectos. Después, la idea racional dice, se puede hacer las cosas algunas veces mal, aceptarse como persona imperfecta con ciertas limitaciones. ¿A qué voy con esto? De que todos tenemos creencias, porque ¿quién no cree en algún momento de la vida que hay una necesidad imperiosa por ser amado? Después, bueno, la vida te enseña, te pone palos en la rueda, empezás a aprender que no es tan así, que, no sé, de los cuernos nadie se salva, empezás a entender esas boludeces, no lo digo como algo literal, pero en esto de empezás a chocar con la realidad, y la realidad es algo racional, porque lo irracional es esto, porque esto es lo ideal, y lo ideal es utópico, lo ideal es lo que todos deseamos que pase, pero muchas veces tenemos que desear que pasen las cosas racionales o entender, cuando nosotros nos empezamos a entender que estamos en un mundo que funciona de una cierta manera, que a todos nos afecta distinto, pero que todos medio pasamos por ciertas etapas similares, vamos a empezar a entender que no somos tan importantes como creemos ser. Eso es otro rasgo narcisista, esto de creerse más importante que los demás. O no sé si creerse más importante que los demás, sino creerse único. Sí, sos único, sos irrepetible, pero en ciertos aspectos, hasta genéticamente somos todos medio parecidos. O sea, desde el lado del gen biológico, ¿no? No de la forma física ni nada. A lo que voy yo es, entendamos que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos no es lo que piensan los demás o lo que pueden pensar, y lo que nosotros pensamos sobre lo que podemos lograr no es lo que muchas veces realmente vamos a lograr o lo que realmente podemos lograr. Y no lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno. O sea, si yo me quiero poner como objetivo mañana tener 1.000 millones de visualizaciones en Instagram, no lo voy a lograr. ¿Y qué me va a pasar? Me voy a frustrar más rápido. La frustración llega. Tarde o temprano llega. Porque si no te frustras porque lograste un objetivo, porque no lograste un objetivo, te frustras porque lograste el objetivo y porque no pudiste seguir logrando más objetivos. Entonces es como que tarde o temprano llega. Y no estemos esperando el éxito, porque el éxito no lo vamos a alcanzar nunca, porque hoy me escuchan 10 personas, mañana quiero que me escuchen 50. Entonces, ¿cuál es el éxito? El éxito es hacerlo. El éxito es ponerse la cámara, en mi caso, y ponerme a grabar el video. Entonces, el éxito es hacer el resumen del libro para poder comunicárselo a ustedes de la mejor manera posible. Mi éxito es empezar a comunicar mejor. No quiero más que eso, quiero que se entiendan los conceptos que les estoy transmitiendo para que ustedes los puedan aplicar en su cotidianidad. Pero bueno, no me quiero seguir metiendo en eso. Así que nada, entendamos esto, entendamos lo que el lenguaje condiciona, entendamos que tenemos que evitar sesgos y entendamos que la psicología nos dio muchas herramientas, desde definir las disonancias cognitivas, esto de una sobregeneralización, pensamiento en términos absolutos, abstracción selectiva, magnificación de los problemas y minimización de los problemas, una inferencia arbitraria, personalización, es decir, se asume que uno mismo u otros han causado eventos directamente. Esto está muy bueno, por eso les digo, se los recomiendo leer porque yo no les puedo hablar de todo esto porque si no, no terminamos más, pero está muy bueno. Siguiendo con lo que, después de la parte de la psicología, algo muy importante que tenemos que entender también, que igual lo venimos hablando, son los contextos, las condiciones sociales. Tiene que haber una comunicación, participación y trabajo en equipo, o sea, como condición, no solamente nosotros tenemos que ser buenos líderes, sino también que tiene que haber esa condición de buena comunicación, un trabajo en equipo y que todos seamos participativos. Es más fácil cuando se arranca así, es más difícil cuando tenemos que modificarlo. ¿A qué me refiero? Si vos entras a una empresa que no es participativa, que no tiene trabajo en equipo, que nadie se conoce con nadie, yo no digo que todos tienen que ser amigos porque eso es una mentira, pero sí esto de, este es mi compañero. Es como salir a la cancha a jugar un partido de fútbol. Yo salgo a la cancha a jugar un partido de fútbol, por ahí con el 9 me puteé hace 2 minutos, pero yo voy a salir y voy a ir a trabar al 9, me van a tocar al 9 y yo voy a ir a empujar al que toca al 9. Digo un ejemplo, pero hoy al sentido de, adentro de la empresa, codo a codo, hermano. Codo a codo porque es lo que nos da de comer. Entonces,
a veces es muy difícil instalarlo en empresas que no lo tienen instalado. En empresas donde los anteriores líderes eran más directivos y donde los anteriores líderes eran más unipersonales. O sea, yo tomo la decisión, ustedes trabajan. Bueno, muchas veces eso pasa. Y no digo que les va a ir mal, no, ni mucho menos. Nada más que de esta manera, muy probablemente la gente se sienta más motivada y tenga menos ganas de irse de la empresa. Pero es muy difícil, porque cuando los empezás a hacer participar, si están acostumbrados a que alguien tome la decisión y alguien les dice hace esto, y va a haber cierta reactividad. Pero bueno, es lo que hablamos recién. ¿Cómo aplicarlo? Preguntar, indagar, curiosear, esto de ser empático, entender las situaciones de cada uno, no hacerlo de 0 a 100, sino hacerlo de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. O sea, no le vas a preguntar el primer día cómo vamos a hacer para vender 10 millones de pesos más. No, le vas a preguntar, bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Me entendés? A lo que voy es, empezás de poquito y después vas aumentando. Es lógica, es criticismo, básicamente. A escucha activa, algo muy importante, esto de cuando uno escucha, ser empático y ser comprensivo. Es distinto ser empático a ser compasivo, porque la compasión te lleva, bueno, la misma palabra, ¿no? Tiene dentro de sí, tiene la pasión y te lleva a accionar por la otra persona. Ser empático básicamente es ponerse en el lugar del otro y muchas veces no por ponerse en el lugar del otro uno tiene que ayudar al otro. Muchas veces es, bueno, me pongo en tu lugar, entiendo, intento comprender. Ahora, una cosa es ser empático, otra cosa es ser compasivo. A veces se puede ser las dos, a veces se puede ser solamente empático, porque tampoco puedes ayudar a estar ayudando a todo el mundo. Y tener un liderazgo, o sea, y estos dos tipos de liderazgo que venimos hablando, ¿no? El participativo con el directivo. Y la resolución del libro dice que ser un líder participativo ayuda a la hora de tomar decisiones. Cuando uno hace que participen todos, hay algo que se genera que es una mayor cantidad de ideas. Una mayor cantidad de ideas es básicamente una mejora en la creatividad, porque muchas más cabezas va a ser mejor que una sola. La creatividad es algo que se está buscando en el mundo laboral de hoy, corta, sencillo, al pie. Se está buscando, la gente, las empresas quieren líderes creativos, líderes que cambien. No, a ver, no es, una cosa es inventar y otra cosa es cambiar. Podés cambiar algo que ya está creado. Inventar sabemos que es difícil, pero cambiar no es tan complejo. Es complejo, pero lo que hoy es, tenemos que ser creativos, porque en donde empezamos a ser creativos vamos a encontrar diferentes formas de hacer las mismas cosas que venimos haciendo y muchas veces el cambio en sí motiva. ¿Me explico? El cambio en sí motiva a los que están en el grupo. Porque, no es porque, por ejemplo, voy a darles un ejemplo, miren qué básico. Nosotros con mis amigos nos íbamos todos los años a Mar del Plata, hace 6 años. Y ya la verdad, a nosotros nos encanta, la pasamos bien, somos un grupo de amigos. Nos conocemos hace 15 años. Y la verdad, sí, todo buenísimo, pero la verdad, fue el último viaje. Dijimos, qué cansado Mar del Plata. Amo Mar del Plata, me encanta Mar del Plata, es la mejor costa del mundo, es enorme, es hermosa, tiene mil cosas para hacer. Pero la realidad es que nos aburrió, nos cansó y quisimos cambiar y cambiamos. Y estamos todos mucho más, aunque somos los mismos, estamos todos mucho más motivados por el viaje a Mendoza. Y miren que no conocemos Mendoza, ¿no? O sea, como lo que voy es, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, vamos en micro, tenemos 16 horas de viaje, pero estamos todos mucho más motivados y más, como se dice, manijas por este viaje. Porque estamos manijas, porque tenemos ganas de irnos, porque tenemos ganas de tener la experiencia, porque tenemos ganas de vivir el cambio. Y eso es a lo que quería apuntarles. El cambio motiva, el cambio impulsa, el cambio te querés ser mejor cuando cambias. Entonces, esto de superar ese miedo, romper la rutina, romper la falta de confianza. Entonces, como líder, uno tiene que intentar que las personas piensen de otra manera. Para eso hay un montón de herramientas para mejorar la creatividad, que el libro no las tocas, el libro habla de creatividad e innovación como conceptos generales. Herramientas de la creatividad en grupo, la más conocida es el brainstorming,
porque ahí es la lluvia de ideas, básicamente, donde todos van a pensar diferentes ideas para resolver un problema. Focus group, ¿no? Para analizar este tipo de ideas. Y después, algo muy importante es que la creatividad también surge de uno mismo, de comunicarle a los empleados cómo hacerla, cómo mejorar esa creatividad. Yo estoy haciendo un curso de creatividad justo en este caso. Una de las cuestiones más importantes de la creatividad, primero es conocerse o indagar o introspeccionar para entenderse a uno mismo. Es muy importante, como se darán cuenta, siempre estamos tocando tanto en la falsa ilusión del éxito como en este libro de pensamiento crítico, estamos tocando esto de conocerse uno mismo. ¿Qué cosa tan difícil y qué cosa tan, qué herramienta tan compleja, pero al mismo tiempo tan eficiente y tan eficaz? Mientras más te conoces, más rápido vas a mejorar, porque vos ya sabés cómo empezás a funcionar. Ojo, no es fácil. No es que, sí, yo me conozco. No, no. O sea, desde el TRA se los digo, no. Porque uno no conoce cómo es, cómo reacciona. Hay gente que se acepta más, gente que se acepta menos. Pero cuando empezás a indagar el por qué sos así, empezás a chocar con un montón de paredes que tenías, de ventanas, para romper esos moldes, eso, ¿no? Paredes, ventanas, me refiero como una casa, pero esto de tenés un molde, estás moldeado de una manera. Y a veces por ahí te empezás a conocer y decís, che, loco, yo no quiero ser así. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me hice así? Porque nadie te hizo a propósito, sino que te hiciste así, porque algo que te dijo el que te crió, ya sea tu abuelo, tu tío, tu padre, tu madre, no sé, ¿no? Quien sea que te haya criado, a los 5 años te dijo, vos tenés que hacer esto y vos te lo tomás, tu cerebro reaccionó para cualquier lado y le juro que ese momento que es una pelotudez total, terminó afectándote o mejorándote o lo que sea toda la vida. O poniéndote en un molde, vamos a decirlo, porque por ahí ni te mejora ni te empeora, pero te puso en un molde, te encasilló. ¿Me explico? Entonces a lo que voy yo es esto, ¿no? Conocernos a nosotros mismos nos va a hacer conocer mejor al equipo y ser mucho más creativos porque entendemos cómo pensar mejor y porque hay que ser muy introspectivos para ser creativos. La creatividad tiene diferentes fases. Tiene la fase de incubación, o sea, tiene la fase de análisis, tiene la fase de, como esto de, yo diría, bueno, analizar las diferentes opciones, evaluarlas, conocer el mundo, porque uno para ser creativo tiene que conocer de lo que está hablando y pensar de otras maneras, pensar distinto. Después tenés la parte de incubación, cuando uno ya llega un momento en la creatividad donde se satura. Cuando uno está haciendo cosas, cuando uno está trabajando en un proyecto, cuando uno está trabajando en una idea nueva, llega un punto que por ahí no le encontrás la vuelta a cierto proceso de eso, de esa idea que se está implementando. Cuando no le encontrás la vuelta es porque tenés un quiebre en la creatividad, tenés un estancamiento creativo, donde te estancaste. Y la mejor manera es dejar de lado, o sea, dejar de lado lo que estás haciendo y ponerte a hacer otra cosa, ponerte a jugar, ponerte a divertir, ponerte no a usar el celular, no a usar la computadora, sino a distenderse. Quizás sí mirar una serie, no scrollear, por favor, no. Si quieren mirar un video de media hora en YouTube, mírenlo, pero no scrolleen, porque el scroll te hipnotiza. Otra cosa es mirar una serie, mirar una película, salir a caminar, eso es lo mejor, salir a tomar aire, sacar a pasear al perro. Si te gusta manejar, salir a dar una vuelta con el auto. A mí, por ejemplo, no soy creativo a la hora de manejar, yo me doy cuenta que no, soy más creativo a la hora de hacer esto. A mí, por ahí haciendo esto, empiezo a hablar y se me ocurren ideas que después me quedan y las anoto. Y esto, anotar ideas, como la lluvia de ideas, ¿no? Pero digo, anotar los sueños, eso es una buena herramienta también para ser creativo, porque muchas veces tenemos respuestas en los momentos que no esperamos. Esas respuestas se les llama momento eureka. El momento eureka es el momento en donde vos tenés la respuesta a lo que estabas buscando. Y muchos pensamos que como nos acordamos, porque a mí me pasa, como nos acordamos, mirá, tengo esta idea, ¿no la anotaste? Como vino, se fue. ¿Vieron los sueños que soñamos y después no nos acordamos de lo que soñamos? Pero al principio es como que nos acordamos, pues bueno, las ideas son lo mismo. Muchas veces, como viene una idea, después se te va y decís, che, pero yo me acordé y no te acordás, y no te acordás. Así que esto de ser creativos y después ser innovadores. Y la innovación surge desde la creatividad. La creatividad como tal es tener ideas nuevas. La innovación es poner en práctica esa creatividad.
Y esa es la parte más difícil, porque es desarrollar el plan de acción, ver cómo se genera, superar los miedos, superar los errores. También es algo que hoy en día se busca mucho en el mercado laboral, esto de gente que sea resiliente. Parece una palabra muy trillada hoy en día, pero esto de ser, de aceptar que el fracaso convive con nosotros, que somos parte de algo más grande, que no somos los que vamos a hacer el éxito mundial. Ojalá que sí, loco, ojalá que lo seas, ojalá serlo, todos queremos. Pero si no, entender que no importa, que lo que importa es que estamos caminando por el camino que nosotros elegimos. Pasando a otro punto, pues yo tengo los puntos ahí, por eso leo. Desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos que entrenarlo con práctica, con capacitaciones, autodiagnosticarnos a nosotros desde el lado de, bueno, quiénes somos, por qué somos así. Si puedes hacer terapia, muy probablemente vas a ser más crítico porque vas a pensar mucho más por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no haces otra cosa. Y te vas a empezar a dar cuenta de diferentes ideas. A mí me pasa, soy una persona hace 3 años hago terapia y uno se empieza a dar cuenta de que hay un camino que uno siempre toma y que hay diferentes caminos que uno puede tomar, pero esos caminos normalmente son más nublados, están más llenos de incertidumbre, de miedos, afrontarlos y no hay otra. Y después también esto de ser empáticos, comunicar mejor. Para cerrar, espero que lo puedan aplicar. Espero que en estos 52 minutos, va a quedar igual un poco menos seguro, porque lo voy a editar, hayan comprendido un poco de este libro, les haya podido explicar un poco el libro de Santiago Lazzati. Espero que se lo compren, espero que lo lean. Es un muy buen libro. Los últimos 2 libros creo que son los que más representan a este podcast. Suscríbanse al podcast, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify y síganme en Instagram en Saber y Hacer y en Martín Severiano, que es mi Instagram personal. Espero que lo apliquen, espero que les sirva. Saber y Hacer es un poco de todo esto, es un poco de un proyecto personal, es un poco de esto de abatir los miedos, es un poco de ir para adelante, es un poco de todo lo que nos abunda. Nos vemos, muchas gracias y bueno, que tengan buen fin de semana porque esto yo lo estoy grabando un lunes, pero ustedes lo van a ver un viernes. Chau, chau.